Un saludo para mis hermanas de la Unión Femenil. Soy su hermana Inés Egaña. Estoy muy contenta de que en esta tarde, en este día, podamos, podamos compartir acerca de una parábola muy interesante, muy linda, y espero que sea de gran bendición para sus vidas. Esta es la parábola conocida como el trigo y la cizaña, y en algunas versiones está de la mala hierba, ¿ya? O el trigo. Está ubicada en Mateo 13, del 24 al 30, ¿ya? Pero primero conozcamos un poquito de Mateo, ¿cierto? Este primer evangelio. Mateo, su autor es Mateo, hijo de Alfeo. Tiene un nombre griego, pero deriva del hebreo. El significado de su nombre es regalo de Dios, ¿ya? Y es conocido también como Levi, ¿ya? Así cuando usted ve ahí el texto que nombra a Levi, se está refiriendo a Mateo. Y conocemos a Mateo porque era recaudador de impuestos, ¿cierto? En el tiempo de Jesús, él hacía ese trabajo antes de que fuera llamado, ¿ya? Hablemos también un poquito de la fecha en que se escribió el libro de Mateo. Bueno, hay algunas diferencias con teólogos y estudiosos de la escritura. Señalan de que el tiempo donde se escribió Mateo, porque no se escribió durante el tiempo que estuvo el Señor, siempre fue después, es después de Cristo, después de que Él asciende, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Año 60 al año 65 para algunos, otros del 65 al 70. Así que hay una diferencia, ¿verdad?, de cuándo se escribió este evangelio. ¿A quiénes va dirigido? Se podría decir los destinatarios, ¿ya? Inicialmente a judíos creyentes, ¿ya? Aquellos que esperaban al Mesías de las Escrituras, ¿ya? Para recordarles, ¿ya? Para que no se olviden, ¿cierto?, de lo que vino Cristo, ¿cierto?, a la tierra, lo que tuvo que padecer. Entonces, muy importante señalar esto, mis hermanas. El texto también tiene un propósito, ¿ya? Un propósito, es decir, la razón por la cual se escribió este evangelio. Y el propósito es demostrar a los lectores judíos de esa época que Jesús es el Mesías y Rey prometido. Este es el énfasis, el propósito del Evangelio de Mateo. Para el Evangelio de Marcos, el Evangelio que viene después, ¿verdad? El propósito es dar a conocer a Jesús como el siervo. Para Lucas, el propósito es darlo a conocer como el Hijo del Hombre. Y para Juan, el cuarto evangelio, darlo a conocer como el Hijo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué importante. También podemos decir que en el tiempo que se escribió Mateo, ¿ya? Importante señalar que había un emperador romano, porque en ese tiempo había ganado, ¿cierto?, las conquistas al anterior reino, que era el reino persa, y entonces el imperio romano toma ese lugar ya ahora como un imperio que recorría, ¿cierto?, varios lugares de Europa, Asia, un gran imperio, y se centra ahí en Asia, ¿verdad? Y entonces hay una persecución muy grande a través del emperador Nerón en el siglo I. Hermanos, fue tal el daño que se les provocó, ustedes han leído también, me imagino que han visto películas que siempre cuando muestran los cristianos, los sufrimientos, bueno, fueron torturados, ¿verdad? Fueron llevados a la cárcel, expuestos ahí, ¿cierto?, a grandes torturas, a ser devorados por leones, ¿verdad? Y por el hecho, ¿cierto?, también de que en un incendio alrededor del año 64, que se produce en la ciudad de Jerusalén, se le culpa a los cristianos de que ellos habían incendiado, o por culpa de ellos se incendió Jerusalén. Entonces, toda esa conspiración que estaba generando estas tensiones hicieron de que
en algunos sectores donde estaba la ciudad, se colocaran sobre estacas cuerpos de cristianos, los incendiaban para que sirvieran de antorchas. Así de crueles, ¿verdad? Este emperador Nerón, habla de él un historiador llamado Tácito, y dice que las grandes torturas y ejecuciones de cristianos llevadas a cabo por el emperador Nerón fueron tremendas. Otro escrito hecho por cristiano llamado Tertuliano llama a Nerón como el primer perseguidor de los cristianos. El obispo Eusebio de Cesarea también escribió diciendo que tanto Pablo como Pedro, ¿verdad?, sufrieron también las consecuencias de este emperador, que llevándolos a ser perseguidos los cristianos, también Pablo y Pedro forman parte de esas ejecuciones, ¿verdad?, sufridas por los cristianos. Así que hay bastante antecedentes de que Nerón, en el tiempo que se escribió Mateo, ha sido perseguidor de los cristianos y llevándolos a la muerte. Eso como algo pequeño, cortito, bien resumido al respecto de cómo se gesta y en qué momento, en qué contexto histórico se escribe el Evangelio de Mateo. Espero que hayan podido comprender. Muy interesante sobre conocer también qué hay detrás de la historia de nuestro hermoso Evangelio de Mateo, que personalmente me gusta mucho, tiene mucha historia, tiene mucho material para poder conocer de una perspectiva, ¿cierto?, más general y amplia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, los otros evangelios también nos muestran otra forma de conocer a Cristo. Y bueno, mis hermanos, siguiendo, quisiera ahora que abordáramos el texto, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Mateo capítulo 13, 24 al 30, los versículos que vamos a leer, ¿ya? Y es sobre la parábola de trigo y la maleza, dice esta versión de nueva traducción viviente, ¿ya? Quizá usted, la Reina Valera, lo tenga con otro título, o la NBI también. Dice, la siguiente es otra historia, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en Reina Valera, ¿cómo la pronuncia? ¿Cómo la dice? Dice 24, le refirió otra parábola. Hay una diferencia de semántica, de palabra, de significado, de la aplicación de la palabra para hacerla más comprensible, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta versión. La siguiente es otra historia o parábola, para nuestras traducciones, que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Es decir, crecieron juntos. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No. Negación, ¿verdad? No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. ¿Ya? Mis hermanas, amadas en el Señor, si nosotros vamos hacia atrás, a ver, llegamos hasta Mateo capítulo 10, le invito a hacer ese ejercicio. ¿Por qué, dirán ustedes, la hermana Inés nos hace volver hacia atrás? Porque quiero que veamos el contexto de donde estaba Jesús diciendo esta parábola, es decir, qué había pasado un poquito antes de llegar a este punto. En el capítulo 10
en mi Biblia, en esta Biblia de Nueva Traducción Viviente, hay un título ahí. ¿Y saben por qué hay título? Porque es para explicarnos que vienen nuevos tiempos, un nuevo tema. No es algo de recorrido, sino que como que el texto se ordena de esa manera para que uno diga, ay, ahora viene un nuevo tiempo, es un tema diferente, es como una pausa. ¿Ya? Jesús envía a los 12 apóstoles. Entonces dice el versículo 1 del 10, capítulo 10, versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes, y los nombres. 5, el versículo 5. Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones. Entonces, en el capítulo 10, Jesús nombra a los discípulos, los llama por su nombre, nos deja acá el autor, ¿cierto? El narrador, nos hace ver que el Señor está dando las instrucciones. Una instrucción, ¿cierto? Es una forma en que Él va a ordenar algo para lo que viene, ¿ya? Le da algunas pautas, le da algunos elementos importantes a seguir. Por eso dice ahí claramente instrucciones, ordenanzas, ¿ya? Si seguimos más adelante, ¿ya? Y usted fíjese que todo el capítulo 10 son instrucciones claras de qué tienen que hacer los discípulos. Luego, en el capítulo 11, Jesús y Juan el Bautista, ¿ya? Jesús dice que terminó de darle las instrucciones, se da cuenta en otro tiempo. Ya terminó de darle hartas instrucciones. Usted puede leer del versículo 1 del capítulo 10 al 42, hay hartas instrucciones. Luego pasa otro momento y Jesús dice que salió a enseñar y a predicar a las ciudades de toda la región. Juan el Bautista estaba prisionero. Oyó que Jesús andaba por ahí. Seguramente los discípulos dijeron, anda Jesús. Entonces le mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús les dice, vayan y regresen y díganle y cuéntenle todo lo que está pasando. El Señor estaba sanando, estaba haciendo obras hermosas como resucitar muertos. Había estado en el momento, digamos, exacto de su ministerio público. Lo estaba desarrollando. Después vemos ahí que hay una discusión con el día de descanso, capítulo 12. Día de descanso, ¿cierto? Es el día de reposo, y dice ahí que los fariseos interpelaron a Jesús, dijo, ¿por qué tus discípulos arrancan, ¿cierto? Espigas en tiempo de reposo cuando ellos no deberían hacer eso, porque están faltando a la ley. Los fariseos eran muy celosos de la ley. Y esta ley del reposo usted la puede encontrar en Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 14. Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 5 del versículo 14. No, 12 al 14. ¿Qué dice? 12 al 14. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Y ahí dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni nada. Entonces, inmediatamente vemos esta situación que sucede con los fariseos a causa de que los discípulos de Jesús estaban arrancando el trigo. Luego de ahí, ¿cierto? Nos pasamos al capítulo 13, ¿ya? Y ahí también aparece, antes de que aparece la mamá y los hermanos de Jesús, ¿verdad? El Señor dice ahí también que estaba en el versículo 11, capítulo 21. Vamos a buscar acá. Es el lugar donde Él se encuentra exactamente. 11:21 dice, ¿qué aflicción? Dice, y Jesús, el 20, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados. Eso también hace el Señor. Recorre las ciudades donde había hecho Él ya los milagros, pero la gente no se arrepentía. Y ahí dice que,
¿qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues así en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón, si hubiera hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados. ¿Ya? Así que estaba visitando esos lugares y luego ya nos encontramos con el capítulo 13, donde el Señor les enseña esta parábola de el trigo, la cizaña, ¿verdad? Y antes están otras parábolas. Nos vamos a situar en esta, ¿ya? Parábola del trigo y la maleza. El libro de Mateo tiene un autor que sería Mateo, como yo les dije, ¿verdad? A él se le atribuye que fue el autor. Y es un autor que conoce muy bien, por lo tanto es un testigo de lo que él ha visto y por eso él escribe. ¿Ya? Y entonces él tiene conocimiento de lo que está escribiendo porque lo experimentó, fue un testigo ocular, estuvo allí presente. Hay palabras clave en este texto que yo leí, del trigo y la maleza, palabras como reino, como semilla, hierba mala, brotó, trigo, siervos, obra, arranquen, segadores, manojos, atarla, quemarla, guardándola, ¿ya? Y hay aspectos también teológicos presentes en este texto que leímos, como el reino de los cielos, como cierto también la salvación, Cristo, Jesús. Habla también de un poco de escatología, es decir, de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Así que es muy interesante lo que entrega este texto para nosotros. También vemos palabras, la explicación en el fondo también de esta parábola, que está del versículo 36 al 40. Por ejemplo, ¿quién sembró la semilla? Es Jesús. ¿Con qué se relaciona el campo? Con el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo de la siembra, el diablo, Satanás, ¿verdad? La cosecha es el fin del mundo. Los segadores, los ángeles. ¿Qué le va a ocurrir a la mala hierba? Será quemada. Y eso significa el fin del mundo. ¿Y cuál será el final de los que pecan y hacen pecar? El horno encendido. Ahí van a quedar. Y también, ¿cierto? En el versículo 30 dice que les dirá a los segadores: recojan primero la mala hierba. Hay una instrucción, ¿verdad? Átenla con manojos a esta mala hierba y quémenla. Después dice: recojan el trigo y guárdenlo. O sea, hay una diferencia entre lo que va a suceder con la mala hierba y con el trigo, ¿ya? Y bueno, mis hermanos, eso es lo que quiere decir esta parábola. Si desglosamos de esta manera, usted y yo, ¿quiénes somos? ¿Mala hierba? ¿O somos quienes el Señor está llamando hijos del reino? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué quiere el Señor? Que comprendamos lo siguiente, como ahora a modo de interpretar cuál es el mensaje para nosotros, ya que hemos explicado claramente y el significado que tiene, que lo da incluso la Escritura, de esta parábola, de esta enseñanza. Es una forma de poder explicar una verdad en forma figurada, en forma más ilustrativa, si se podría decir, ¿ya? Jesús ha sembrado en usted, en mí, una buena semilla. La palabra llegó a usted y a mí por alguna prédica, alguien escuchó un mensaje en la radio, estuvo en un culto, estuvo en una reunión familiar, alguien le compartió de Jesús. Esa semilla cayó en buena tierra y usted dijo: sí, me queda claro, entiendo que necesito a Jesús, quiero que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Pero el enemigo de Dios quiere dañar esa semilla.
colocándole sus artimañas para que esa semilla no prospere y muera. Van a venir pruebas, dificultades, dudas. No, ¿cómo se te ocurre creer? Esas cosas son de gente que no tiene tiempo para servir al Señor. Esas personas te van a poner la mente en blanco. Tú vas a hacer cosas que no vas a entender. No es para ti. Tú tienes que dejar eso de cristianismo. Y le van a poner muchas cosas negativas para quitarte, para arrebatarte la semilla. Eso es lo que quiere decir esta parábola. Vino alguien a sembrar, un hijo del Señor, un hijo del reino. Vino a ti a sembrar, pero el enemigo quiere arrebatar la semilla de tu vida. Y ese enemigo no descansa. Tú dices, no, ahora yo ya me bauticé, ¿cierto? Ya hice mi decisión por Cristo, me bauticé, soy miembro activo. El enemigo no me puede venir a arrebatar la semilla. No, mi hermano. Siempre está él tratando de buscar la forma en que se arrebaten de los hijos del Señor la semilla. Pero, por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar que en nuestra comunidad hay hermanos también, cierto, como nosotros. En el mundo también hay personas cristianas y van a querer, cierto, arrebatar la semilla. Y te puede decir, en la iglesia puede ocurrir que alguien venga y diga, no, lo que están enseñando está mal, vamos a otra iglesia, no, esa palabra no es verdad. Te puede decir un vecino, no, yo tengo esta palabra, pero eso es diferente a la mía, así que la tuya es falsa. Van a venir a poner dudas y te puede pasar que también tú dices, ¿realmente el Señor existirá? ¿Realmente yo tengo un encuentro con Dios? Pueden venir dudas, entonces esas dudas son del enemigo. Usted tenga ahí confianza, manténgase en la verdad. Y ore al Señor. Señor, por favor, dame valentía, dame la seguridad de que tú eres mi Señor y Salvador. Porque la tarea del enemigo es poner duda y poner también, ¿cierto?, que nos afecte la fe. Porque por la fe viene el creer, ¿verdad? Entonces, pero dice el Señor que tenemos que crecer juntos con ellos. No podemos, ¿cierto?, no pueden ser en este momento arrancados todos los que no creen en el Señor. El Señor está dando una oportunidad a través de nosotros que nosotros le compartamos al mundo sobre Él. Usted sabe, hay ideologías que no son compatibles con el cristianismo, ¿ya? No son compatibles, no creen en el Señor, ¿ya? Ideologías muy terribles, muy cerradas. Pero el Señor dice que va a llegar un momento en que viene la cosecha y Él va a tomar al buen trigo y va a separar la mala hierba. Él lo va a hacer. Ni usted ni yo tenemos que hacer esa cosecha antes. Y decir, ustedes se van al infierno, apártense de nosotros. No. Nuestro trabajo es misericordia, orar, interceder, con amor, mostrarle el Evangelio. No, mi Biblia no tiene cierto, no es falsa, no es una palabra verdadera. No, pero mi Biblia, mira, puede decir un mormón o un testigo de Jehová. Esta es la verdadera. O alguien que es ateo te va a decir, ¿qué palabra es esa? Esa es una palabra falsa, la escribió un hombre. Te puede decir, por supuesto que lo escribió un hombre, hay una traducción, pero una palabra que viene de generación en generación, viene de año tras año, ¿verdad? Viene de los textos antiguos, este es un mensaje, una traducción. Uno le puede explicar y aún así no creen, ¿verdad? Pero usted mantenga la oportunidad, que a veces siempre uno dice cuándo se dará, quizás nunca se va a dar, pero el Señor sabe cuándo se va a dar. Tenga esperanza. Pero el Señor nos dice que tenemos que esperar hasta ese tiempo y Él tiene todo preparado para la cosecha. Antes está dando la oportunidad y usted manténgase firme en las cosas del Señor. ¿Qué estamos haciendo con la buena semilla que ha sembrado Jesús en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo usted como parte de la unión femenil, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la PIEPS, con esa semilla que fue un día sembrada? ¿Cómo está esa semilla? ¿Está dando fruto? ¿Está hermosa? Y usted dice, ¡ay, miren los discípulos que yo tengo, porque les he enseñado la palabra, mis vecinitos pequeños, miren cómo están creciendo! ¿Ve frutos? ¿Se están acercando? ¿Se están congregando algunos?
¿Cómo está esa semilla? ¿O hace tiempo que usted ha quedado ahí detenida, con temor por todo esto de la pandemia? Mi hermana, esta es una palabra que no la puse yo porque se me ocurrió. El Señor me dijo, esto debes hablar con las hermanas. Si usted tiene duda, temor, dice, no, yo no sirvo para reproducir mi semilla. Nadie es perfecto para hacer este trabajo, pero todos podemos en Cristo. Mira la cruz. Si usted mira al Señor de la cruz, que Él llevó todo, dolores, el pecado de la humanidad, llevó los temores, Él llevó todo. Por lo tanto, si Él fue capaz de llevar todo ese peso del mundo en la cruz y nos hizo libres, es para que nosotros veamos, Señor, cada vez que tenga que anunciar tu palabra, miraré todos tus sacrificios que hiciste por mí y tú me ayudarás para esforzarme, para poder compartir este evangelio tan lindo, de amor, de paz, de salvación. Mírelo a Él cuando su fe decaiga. Mírelo a Él cuando tenga temor. Mire a esa cruz, al Señor que está en la cruz. Cuando estuvo allí, mire ese Señor que fue capaz de soportar todo eso por amor. Mire al Señor resucitado. Mire al Señor que hoy está, ¿cierto?, a la diestra del trono de Dios, en libertad y justicia para nosotros. Mírelo a Él. Mire a ese Señor del madero que sufrió por amor. Mire al Salvador y crea que Él va a poder darle las fuerzas, ¿ya? Mis hermanas, y para ir terminando, si en algún momento usted ve que alguna hermana o algún hermano está siendo gravoso, está siendo, ¿verdad?, entorpeciendo la labor del trabajo de la obra, mírelo con misericordia, con amor, no lo critique, trátelos, ¿cierto?, como un hermano menor que necesita en algo, a lo mejor está ahí detenido, que no ve más allá. Cuidemos la obra de Cristo, cuidemos la unidad del Espíritu. Y hay muchas veces que en la iglesia llegan personas haciendo mucho daño, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser sabios en toda decisión, ser sabios en todo consejo. No podemos de repente decir, ay, este vecino que me tocó no me gusta, ¿por qué no me ponen otro vecino? No podemos decir eso, ¿verdad? Tengamos paciencia. Intercedamos al Señor por ello. El Señor va a cambiar la forma en que vamos a mirar a la persona y no va a ser nuestro enemigo, sino que va a ser esa persona por la cual nosotros decimos, también Cristo murió por él. ¿Quién soy yo para juzgar? El Señor dice, manténganse juntos, que no se separen. El mensaje del Señor es, ten paciencia con ella, ten paciencia con él. Pídele al Señor, mira al Señor de la cruz, mira al Señor que resucitó, mira al Señor del madero, Él llevó toda la carga, entrégasela a Él. El único que va a venir a hacer la cosecha, el que va a mandar el tiempo de la cosecha, el fin de este mundo es Cristo. Viene el fin del mundo, va a llegar ese momento. Ni el Señor Jesús sabe, dice la palabra, que solamente el Padre. Y los segadores serán los ángeles. Hasta ese momento hay oportunidad. Si hay alguna persona que tú conoces que no quiere nada con el Evangelio, recuerda esta parábola. Tú eres trigo, el otro es mala hierba, no quiere nada con el Señor, se porta mal, pero el Señor le está dando una oportunidad. Démosela también. Seamos una iglesia, seamos mujeres de Dios que puedan tomar esta palabra, hacerla suya y decir, con Cristo todo es posible. Ayúdanos a ser, Señor, la sal y la luz de este mundo. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Y nos vienen tiempos tan buenos, pero confiamos y estemos tranquilos. El Señor estará con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros. Dejemos que el Señor de la cosecha haga su trabajo en su tiempo y que a nosotros Él nos dé misericordia, seamos mujeres de fe y esperanza y trabajar para Él, porque aún
hay mucha semilla que esparcir. Y si ya sabe, si ve a su alrededor algunas almas perdidas, no deje de ir con amor y misericordia. Dios les bendiga, mis hermanas, que haya sido una palabra que haya dado en un tiempo, que vaya a ser eficaz en un tiempo que usted estaba necesitando. Que esta palabra sea esa medicina que usted estaba esperando. Sí, es para usted, de parte del Señor, a través de esta humilde sierva. Dios les bendiga a cada una de ustedes, mis amadas hermanas de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Santiago. Bendiciones.